España. Tierra de ciudades históricas. Tierra de fe. Tierra de culturas que se encontraron y decidieron permanecer. Pero el encuentro nunca fue simple, ni pacífico, ni inevitable. Hay marcas aquí, marcas que el tiempo no borró. Tierra de palacios levantados como oraciones, de catedrales que tocan el cielo, de murallas que aún guardan voces antiguas. A veces, basta con apoyar la mano en la piedra para sentir que algo sigue vivo en ella. Algo que no quiere ser olvidado. Tierra de sabores profundos, de aceite dorado, de pan caliente, de frutos del mar que traen el sal del Mediterráneo a la mesa. Pero aquí comer nunca fue solo comer, fue celebrar, fue agradecer, fue pertenecer. Tierra de danza, de guitarra que arde, del flamenco que nace del pecho y se vuelve fuego en los ojos. Pero España no está hecha solo de belleza. Está hecha de memoria. Y toda memoria guarda secretos. Secretos de reinos que existieron y desaparecieron. Secretos de amores prohibidos. Secretos de fes que caminaron lado a lado, incluso cuando nadie creía que eso fuera posible. Esos secretos todavía están aquí, en las sombras de los patios, en el silencio de las mezquitas convertidas, en el oro de las catedrales, en el agua que nunca dejó de correr. La mayoría pasa por ello sin darse cuenta. Hoy, nosotros no vamos a pasar, vamos a escuchar. Porque España no se aprende, no se memoriza, no se explica. España se revela. Despacio, en el momento justo, a quien esté presente. Entonces, respira. Suelta la prisa y ven conmigo. Madrid no camina. Late. Pero espera, no es cualquier latido. En la Puerta del Sol hay una pequeña placa en el suelo. Kilómetro cero. El punto exacto desde donde parten todas las carreteras de España. Como si todo el país respirara a partir de aquí. Y eso lo cambia todo. Porque cuando caminas por Madrid, no estás cruzando calles. Estás caminando sobre el corazón. Pero Madrid tiene secretos. Y uno de ellos es los gatos. ¿Has oído a eso? Quien nace en Madrid es llamado gato. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Unos dicen que por la agilidad de los soldados que escalaban los muros.
Otros dicen que es porque los madrileños viven de noche y en la noche los ojos brillan. Madrid vive en el ahora, no en el ayer, no en el después. Por la mañana los cafés se abren como quien abre una conversación, sin prisa, pero con presencia. En el Museo del Prado, el arte no está colgado, está vivo. No lo miras, él te mira a ti. Entonces, el ritmo cambia. En la Gran Vía el mundo pasa sin pedir disculpas. Teatro, carteles, risas, tráfico, turistas, idiomas cruzados, pasos rápidos. Todo junto, todo ahora. Madrid no explica, Madrid sucede. Pero hay un lugar donde el tiempo decide descansar. En el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal parece hecho de respiración. Transparente, suspendido, como si el aire hubiera aprendido a tener forma. Aquí hasta el silencio tiene textura. Hasta el viento parece guardar memoria. Pero entonces, cuando el sol empieza a caer, no, la ciudad no termina. Simplemente cambia de piel. Caminas y allí está, un templo egipcio en lo alto de una colina. Sí, real, el templo de Debod, traído piedra por piedra del Nilo a Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid no colecciona monumentos, colecciona historias. Historias que caben en el día, historias que se alargan en la madrugada, historias que no quieren terminar. Y entonces, inevitablemente, te encuentras en la chocolatería San Ginés a las 3 de la mañana. Churros, chocolate espeso y caliente, y una sensación extraña de que la vida puede ser simple si la dejas. Madrid no obliga, Madrid invita. Te mira a los ojos y dice, vive, pero vive con todo. Madrid es llama que no se apaga, es corazón que no descansa, es noche que no termina porque la vida aún tiene algo que decir. Madrid nos enseña a vivir por completo, a estar presentes, a sentir el instante mientras ocurre. Pero España no es una sola manera de sentir, es muchas. Y hay un lugar donde el mismo pulso que se siente en Madrid toma otro ritmo, otra curva, otra expresión. Una ciudad donde la vida no solo sucede, se dibuja. Si Madrid es el corazón, Barcelona es el gesto. Barcelona no fue construida, fue imaginada. Aquí, la ciudad no sigue líneas rectas. Fluye, como si hubiera aprendido del mar la manera correcta de existir. Y quizás sí haya aprendido. Porque Barcelona es eso, tierra y agua en conversación. Pero hay algo más. Hay un momento, caminando por la ciudad,
en el que sientes que los edificios te están mirando. Eso no es casualidad, es Gaudí. Un hombre que no construyó casas, construyó organismos. Piedra que parece piel. Ventanas que parecen ojos. Líneas que parecen movimiento. En la casa Batilló, las paredes ondulan como si la casa estuviera respirando. En la casa Mila, el tejado parece un ejército de centinelas silenciosos, vigilando la ciudad mientras duerme. Y luego está ella, la Sagrada Familia. Una catedral que aún no terminó, que crece despacio, como un árbol, como si la fe hubiera decidido florecer a su propio ritmo. No existe otra construcción en el mundo que vive el tiempo de esa manera. Pero Barcelona no es solo Gaudí. Barcelona es calle, callejón, plaza. Es el barrio gótico donde las sombras cargan capas de memoria y uno siente que camina sobre siglos que nunca terminaron del todo. Es el sonido de las palmas en el flamenco de la Rambla. El olor del mar al final del día, la luz dorada cayendo sobre la piedra y cambiándolo todo de color. Barcelona es movimiento, pero no un movimiento apresurado. Es ritmo natural. Es el cuerpo siendo guiado sin darse cuenta. Tú caminas y la ciudad camina contigo. Y entonces, cuando la tarde toca el puerto y el Mediterráneo respira hondo, todo se vuelve simple. Mar, luz, respiración. Barcelona no intenta impresionar, simplemente es. Barcelona es forma viva. Un sueño levantado en piedra. Una ciudad que recuerda todos los días que la belleza no necesita pedir permiso para existir. Pero hay momentos en los que la belleza no quiere solo ser vista. Quiere ser sentida. En Barcelona, la ciudad imagina, dibuja, sueña. Pero más al sur, el sueño baja de la mente al pecho. La forma se vuelve gesto. La imagen se vuelve calor. El silencio se vuelve voz. Si Barcelona es donde la ciudad respira, Sevilla es donde arte. Sevilla no se explica. Sevilla sucede. Pero lo curioso es que aquí el calor no viene del sol. Viene del alma, del compás, de la forma en que la ciudad respira. ¿Sabías que Sevilla fue, durante casi 2 siglos, la puerta del mundo? De aquí partían los barcos hacia América. Aquí, en el río Guadalquivir, llegaban las riquezas del Nuevo Mundo. Oro, especias, historias
Y en ese ir y venir, Sevilla aprendió a vivir entre lo real y lo soñado. Por eso, cuando caminas por el barrio de Santa Cruz, entre callejones blancos y patios escondidos, sientes que cada curva guarda un secreto. Algunos dicen que bajo esas piedras aún existen pasadizos subterráneos que conectaban antiguas casas judías con palacios moriscos. Y nadie sabe si es leyenda o verdad. Pero nada es más verdadero aquí que el flamenco. No la versión preparada para turistas, el auténtico, el que nació en las pequeñas tabernas de Triana, donde todo empezó, entre gitanos, marineros y herreros que golpeaban a hierro al ritmo de las palmas. Cuando empieza el cante, el tiempo se detiene. Y mientras el sonido se queda vibrando en el aire, la mirada sube. Allí está la Catedral de Sevilla, la tercera más grande del mundo, erigida sobre lo que un día fue una mezquita. Y en la Torre Giralda, el pasado musulmán sigue vivo. Si miras bien, verás los arcos, las inscripciones, los trazos de la fe que llegó antes. Nada fue borrado, solo transformado. Y hay otro secreto dentro. Poca gente sabe que en el corazón de la catedral reposan los restos de Cristóbal Colón. O al menos una parte de ellos. Ni la historia tiene certeza. Pero eso es lo que hace Sevilla con el tiempo. Lo mezcla, lo esconde, lo provoca. Al final del día, cuando el sol baja y todo se vuelve dorado, la ciudad cambia de tono. Los patios se llenan de voces, las terrazas se iluminan y el aroma de azahar, la flor del naranjo, flota en el aire. Un perfume que dicen nunca abandona a quien lo respira. Eso es Sevilla, un lugar donde el pasado y el presente bailan sin vergüenza, donde la fe se vuelve música, donde el dolor se vuelve belleza y donde sentir sigue siendo peligroso. Pero nadie quiere protegerse. Pero cuando llega la noche y el sonido de las guitarras se disuelve en el aire, queda un silencio que no apaga el fuego, lo guarda. Y entonces el camino mira hacia el este, hacia una ciudad donde el fuego se transforma en luz y la emoción se vuelve memoria. Granada. Granada no se encuentra. Granada se revela. Pero aquí va el primer secreto. En Granada, nada fue construido para impresionar. Fue construido para permanecer. Y quizá por eso, la ciudad parece hablar. No con voz, sino con agua. La Alhambra, ¿lo sabías? Fue diseñada para que el agua estuviera siempre presente. Corriendo, reflejando,
multiplicando la luz. Para los nazaríes, simbolizaba vida, pureza, paraíso. Y por eso, si te acercas en silencio, parece que el palacio está contando una historia que nunca termina. Caminar por la Alhambra no es visitar un palacio. Es atravesar una idea. Una hecha de matemáticas secretas, simetría imposible y frases árabes repetidas una y otra vez. Solo Dios es vencedor. Tallada cientos de veces, como si la piedra misma rezara. Pero hay otro secreto, quizá aún más extraño. La Alhambra cambia de color. No por pintura, por luz. Por la mañana es ámbar. Por la tarde rosa. Por la noche oro derretido. Y cada persona la ve distinta. Como si el palacio respondiera a quien la mira. Eso es Granada. Una ciudad que devuelve la mirada. En las calles del Albaicín, donde las casas blancas guardan sombras antiguas, uno siente que camina por un laberinto que respira. Ahí están algunos de los miradores más discretos. Y el más famoso, el Mirador de San Nicolás, donde la Alhambra iluminada parece flotar. Y si sigues subiendo, llegas al Sacromonte, un barrio de cuevas habitadas durante siglos, donde nació una de las formas más intensas de flamenco. Granada tiene otra rareza que muchos no notan. Es una ciudad de contrastes perfectos. Luz y sombra, silencio y música. Montaña y jardín, memoria y reinvención. Granada no quiere ser explicada. Granada quiere ser percibida. Y quien la percibe no la olvida. Granada es la ciudad donde el agua habla, donde la luz cambia, donde las paredes susurran poemas. Y cuando crees que ya lo has visto todo, la ciudad te entrega una pista más. En Granada, cada sombra apunta a otra historia. Y cada historia te lleva a otro lugar. A un lugar donde las columnas se multiplican sin fin. Donde dos fes compartieron el mismo suelo. Donde la luz decide qué mostrar y qué mantener oculto. Córdoba. En Córdoba, es la luz la que habla primero. Y todo lo demás es respuesta. Desliza por las paredes blancas. Dobla los arcos. Llena los patios. Como si eligiera qué recordar y qué dejar descansar. Y aquí va algo que casi nadie sabe. Córdoba fue, alguna vez, la ciudad más avanzada del mundo. Sí, en el siglo X, mientras gran parte de Europa vivía en sombras, Córdoba tenía alumbrado público, hospitales, baños y bibliotecas colosales.
La mayor de ellas, dicen, llegó a tener más de 400.000 libros. Más que París, Roma y Florencia juntas. Y en el corazón de la ciudad, existe un lugar que no debería ser posible. La Mezquita Catedral. Un templo que fue mezquita durante 5 siglos y catedral durante casi otros 5. En el mismo edificio, sin borrar lo que había antes. Al entrar, los arcos rojos y blancos se multiplican, como una memoria hecha de geometría. Más de 850 columnas. Mármol, jaspe, granito, cada una guardando un fragmento de un mundo que se fue, pero que no se niega a desaparecer. Y aquí va algo que casi nadie sabe. Hay un punto exacto dentro de la mezquita donde la luz cae perfectamente sobre el mihrab, el antiguo nicho de oración musulmán. Fue diseñado para que el oro, el vidrio y la caligrafía brillaran como si un pedazo del cielo hubiese caído dentro. Y justo al lado, el coro cristiano. Oscuro, denso, tallado como una tormenta atrapada en madera. Córdoba nunca eligió un lado. Eligió coexistir. Y esa convivencia continúa fuera de los muros. En los patios, por ejemplo, uno de los grandes secretos de la ciudad. Paredes encalcadas, macetas azules colgando como estrellas, flores que parecen disputar espacio con el aire. ¿Sabías que estos patios existen desde los romanos? Fueron perfeccionados por los musulmanes y hoy son patrimonio de la humanidad. Y más aún, cada mayo, en el Festival de los Patios, los vecinos abren sus casas a desconocidos como si abrieran su propio corazón. Y cuando cae la tarde y el perfume del azahar invade las plazas, descubres que Córdoba tiene un don raro: convertir la memoria en presencia. Porque aquí el pasado no está guardado, respira. Y más adelante, siguiendo el viejo camino, hay una ciudad donde esa respiración se vuelve peso, eco, colina. Un lugar donde la historia no solo convive, se enfrenta. Toledo. Toledo no está en el camino. Toledo es la altura. Levantada sobre una colina de granito, rodeada por el río Tajo, forma de herradura, fue diseñada para ser vista desde lejos e imposible de conquistar de cerca. Pero
Hay algo que casi nadie sabe. Toledo fue llamada la ciudad de las tres culturas. No como un lema turístico, sino como un hecho político, religioso y humano. Cristianos, judíos y musulmanes vivieron aquí. No siempre en paz, no siempre en conflicto, pero siempre lo bastante cerca para intercambiar ideas, ciencia, medicina e historias. Aquí surgieron las escuelas de traductores de Toledo, donde textos árabes, hebreos y griegos fueron traducidos al latín y enviados por toda Europa, salvando conocimientos que se habrían perdido para siempre. Sin Toledo, parte de la filosofía griega jamás habría llegado al Renacimiento. Y por eso, cuando entras en la ciudad, el tiempo deja de ser una línea recta. Las calles son demasiado estrechas, demasiado curvas, como si estuvieran hechas para esconder. Y sí, esconden, porque Toledo fue capital visigoda, fortaleza musulmana, joya cristiana y sede de concilios que cambiaron el destino de la península. Cada piedra lleva un período, cada sombra una fe, cada giro una decisión. En lo alto de la ciudad está la Catedral de Toledo. Y por dentro no es iglesia, es galería, es archivo. Es un mapa vivo de todo lo que el arte español ya ha soñado. Vale recordar algo que casi nadie comenta. La sacristía alberga una de las mayores colecciones del Greco del mundo. Ahí está el expolio de Cristo. Una obra tan intensa que parece encender la sala. Pero no termina ahí. Hay pinturas de Goya, Van Dyck, Rubens, Caravaggio, Velázquez, todas en el mismo lugar, todas conviviendo como voces de épocas distintas y ninguna de ellas pierde fuerza. Cuando entras, no miras solo al altar, miras a toda la historia del arte, condensada en un solo espacio. Y en el coro, las esculturas de alabastro parecen respirar. Cada rostro tiene expresión, cada pliegue tiene peso. Todo fue pensado para recordarnos que la fe y el arte aquí caminan juntas. El antiguo barrio judío es un laberinto que respira memoria. Allí está Santa María la Blanca, una sinagoga construida, curiosamente, por musulmanes, para judíos, bajo dominio cristiano. 3 culturas bajo un solo techo. Más allá de las murallas, ahí están, los molinos de viento de la Mancha. ¿Sabías que el lugar donde Don Quijote vio gigantes está a menos de 1 hora de Toledo? Y los molinos siguen ahí, firmes, girando despacio como si aún esperaran al caballero en el horizonte. No son solo escenario literario. Fueron fundamentales para la economía regional. Moliendo trigo, sosteniendo vida, alimentando ciudades enteras. Por la noche, Toledo cambia de piel. La luz goldea la piedra. Los puentes se vuelven siluetas perfectas y el río Tajo parece guardar secretos. No de una fe, ni de un pueblo, sino del propio tiempo.
Toledo no es pasado, es permanencia. Y un poco más adelante, hay un lugar donde la luz no cae sobre la piedra, la enciende. Salamanca. Salamanca está hecha de piedra dorada. No es una metáfora. La piedra de aquí, Villamayor, absorbe la luz del sol durante el día y la devuelve al atardecer. Por eso, al final de la tarde, la ciudad parece encenderse desde dentro. Pero no es solo la piedra lo que brilla. En el corazón de Salamanca está una de las universidades más antiguas de Europa. Aquí se estudió filosofía, medicina, astronomía, derecho, poesía, y desde aquí partieron ideas que cambiaron el mundo. Fue aquí, por ejemplo, donde se debatieron las primeras cuestiones sobre derechos humanos, siglos antes de que el término existiera. Fue aquí donde los navegantes aprendieron las rutas que los llevarían al Nuevo Mundo. No sé si lo sabías. En la fachada de la universidad, entre esculturas y símbolos, hay una pequeña rana tallada, casi invisible. Dicen que quien encuentra la rana, encuentra sabiduría. Y todos la buscan. Al final del día, la ciudad se reúne en la Plaza Mayor. La gente se sienta, habla, ríe en voz baja, observa el tiempo pasar. No hay prisa. En Salamanca, aprender no es acumular conocimiento. Es aprender a estar presente. Salamanca nos enseña a mirar, a ver el tiempo con calma, a reconocer el valor de la luz. Pero no todas las ciudades están hechas para reposar en el pasado. Hay lugares donde la historia se levanta y dice, puedo cambiar. Y cuando eso sucede, no sucede en silencio. Sucede en acero, en cristal, Bilbao. Bilbao fue gris alguna vez. Fábricas, siderúrgicas, astilleros, humo. Una ciudad que trabajaba mucho y aparecía poco. Pero entonces algo ocurrió. Algo que ninguna otra ciudad del mundo había intentado. ¿Cómo se reinventa un lugar entero sin empezar desde cero? Bilbao decidió intentarlo. Llamaron a un arquitecto llamado Frank Gehry. Le dieron lo que la ciudad aún tenía de más valioso: el coraje de cambiar. Y en 1997, a orillas del río Nervión, apareció algo que nadie esperaba: el Guggenheim. No un museo bonito,
no un edificio moderno. Una obra que cambió el destino de la ciudad. Después de él, abrieron bares. Surgieron restaurantes. Las calles recuperaron vida. El trabajo volvió. El turismo creció. Esto tiene nombre. El mundo comenzó a llamarlo el efecto Bilbao. Se estudia hasta hoy en arquitectura, economía, urbanismo y gestión pública. Porque nadie imaginaba que un edificio podría transformar una ciudad entera. Pero Bilbao no se convirtió en ciudad museo. Siguió siendo ella misma. Orgullosa, vasca, llena de identidad. El casco viejo aún respira historia. Las tabernas siguen ofreciendo pinchos como quien ofrece conversación. El río sigue cortando la ciudad como una línea de vida. Bilbao no borró su pasado, lo transformó, y eso es lo que la hace inolvidable. Demuestra que volver a empezar es posible, pero un poco más adelante, siguiendo el mismo mar, la vida toma otro ritmo. No el ritmo del cambio, sino el de la presencia simple, de la mesa, del mar. San Sebastián. San Sebastián no pide disculpas por ser placentera. Lo asume. A primera vista, es mar. Una bahía de curva perfecta. Arena clara, gente que camina despacio. Simple. Casi demasiado simple. Pero hay un detalle que lo cambia todo. San Sebastián tiene una de las mayores concentraciones de restaurantes con estrellas Michelin del mundo. Aquí algunos han llegado a lo improbable. 3 estrellas. El nivel más alto de la gastronomía mundial. Algo que poquísimas ciudades en la Tierra pueden decir. Pero lo más curioso es que eso no es lo que define a San Sebastián. Porque el alma de la ciudad no está en los salones elegantes. Está en los bares pequeños, en los pinchos alineados en la barra, en la mano que señala y dice, ¡ese! ¡Ahora! Entras en un bar, pides un vaso de chacolí, muerdes, sonríes, sales. Entras en otro, repites, y todo tiene sentido. Aquí, comer no es una comida. Es conversación. Es intercambio breve. Es risa fácil. Es vida sin guión. Y mientras tanto, el mar está siempre ahí. Observando, respirando con la ciudad. La bahía de la Concha parece haber sido dibujada para recordar que la vida puede ser bella sin tener que justificarse. San Sebastián no es un lugar para ver, es un lugar para sentir. Y cuando te vas, el cuerpo recuerda. No la playa, ni la foto, ni siquiera el nombre, sino el sabor. Y eso se queda.
Pero hay ciudades que no se conforman con vivir el presente. Quieren dibujar lo que viene después. Y cuando el mar desciende por la costa y el horizonte empieza a volverse blanco, curvo, abierto, Valencia aparece. Valencia no espera al futuro, lo construye, a la vista de todos. Y aquí va algo que casi nadie sabe. Si preguntas a cualquier arquitecto, urbanista o ingeniero, ¿qué ciudad española piensa más lejos? No dirán Barcelona, dirán Valencia. La razón empieza donde menos lo imaginas, con un río que desapareció. ¿Lo sabías? El antiguo río Turia inundó la ciudad en los años 50. La tragedia fue enorme y Valencia tomó una decisión audaz: desviar todo el río y convertir su cauce seco en un parque de 9 kilómetros. Hoy, el Jardín del Turia es uno de los parques urbanos más grandes de Europa, y es precisamente allí, en medio de ese antiguo río, donde el futuro decidió tomar forma: la ciudad de la ciencia y las artes. Blanca, curva, improbable. No parece arquitectura, parece ciencia ficción caída en el mundo real. Y aquí va otra curiosidad real. Este complejo ha aparecido en decenas de películas internacionales, desde Westworld hasta producciones de Marvel, porque no existe nada parecido en ningún otro país. El Hemispheric, ese ojo gigante, funciona como cine IMAX, planetario y pantalla esférica a la vez. El Museo de las Ciencias tiene pasarelas que parecen flotar. Y el Oceanographic, el acuario más grande de Europa, alberga especies del Ártico al Mediterráneo. Valencia no inventó el futuro, lo organizó. Pero la ciudad no vive solo de modernidad. Valencia también tiene tradición, de las que nadie olvida. ¿Sabías que la paella nació aquí? ¿Y que la receta original no lleva mariscos? Es de pollo, conejo, judías verdes y un tipo de arroz que solo crece en esta región. En los mercados, especialmente en el Mercado Central, una de las estructuras de hierro y vidrio más grandes de Europa, sientes el latido valenciano. Productores locales, especias, naranjas, aceites, conversaciones vivas. Y cada calle del casco histórico guarda algo inesperado: el pequeño portal de la Val Digna, medieval. La lonja de la Seda, patrimonio de la humanidad. El Miguelete, la torre que ofrece una vista de 360 grados al final de sus 207 escalones. Valencia está hecha de contrastes, calles estrechas que desembocan en avenidas futuristas, mercados históricos que dialogan con esculturas de vidrio. Y cuando el sol empieza a caer, el Mediterráneo toca a la ciudad con esa luz naranja que solo existe aquí. Como si el mar dijera: respira, el futuro puede ser ligero. Pero antes de irte, un aviso. Valencia tiene una fiesta imposible de explicar: las fallas. Esculturas gigantes del tamaño de edificios, creadas por artistas durante todo el año.
y quemadas en una sola noche, en un espectáculo de luz, fuego y despedida. No es destrucción, es renovación. Es la ciudad recordando que nada necesita durar para ser inolvidable. Valencia no es promesa, Valencia es demostración. La prueba viva de que la tradición y el futuro no tienen por qué enfrentarse, pueden caminar juntas. Pueden construir juntas. Y un poco más adelante, en esta misma España, hay una ciudad que nunca buscó el futuro, pero ayudó a darle forma al mundo. Zaragoza. Hay ciudades que nacieron para ser camino. Zaragoza nació para ser punto de encuentro. No surgió por accidente, fue elegida. Fundada como César Augusta, una ciudad romana creada para controlar el movimiento de quienes iban del interior hacia el mar, del norte hacia el sur, del poder hacia el pueblo. Desde el principio, Zaragoza no observaba la historia. Zaragoza decidía rutas, y eso nunca cambió. Bajo las calles hay ruinas romanas. Junto al río, murallas medievales. Y sobre ellas, la Basílica del Pilar. No como recuerdo, sino como declaración. Esta ciudad siempre fue importante. Pero aquí el pasado no pesa, empuja. Hoy, Zaragoza es uno de los grandes motores logísticos y tecnológicos de España. Aquí está Plaza, una de las plataformas logísticas más grandes de Europa. Desde aquí, Amazon distribuye para todo el país. Desde aquí sale la red internacional de Inditex, la casa de Zara. Aquí, Stellantis diseña y fabrica. Aquí, Microsoft y AWS levantan centros de datos que sostienen la misma Internet que estás usando ahora. Zaragoza no aparece en postales. Aparecen los mapas de decisión. Mientras otras ciudades son recordadas, Zaragoza es la ciudad que hace que el mundo funcione. Y quizás por eso, cuando caminas por ella, hay una sensación difícil de explicar. Nada aquí se exhibe, nada es espectáculo. Todo es necesario. Plazas donde el sol cae despacio, cafés donde la conversación es directa. Una ciudad segura de sí, sin urgencia de ser vista. Zaragoza es movimiento. Es donde las cosas ocurren, donde las decisiones se convierten en camino. Pero todo camino, tarde o temprano, señala una dirección. Y en España hay un destino que no fue hecho para turistas. Fue hecho para quienes llegan andando. Donde la llegada no es final, es respuesta. Santiago. Antes de hablar de la ciudad, es necesario hablar del camino. Porque Santiago no es destino, es consecuencia.
El Camino de Santiago existe desde hace más de 1000 años. 1000 años de huellas, promesas, búsquedas, dudas, reencuentros. Pero aquí va el primer secreto. Casi nadie termina el camino por el mismo motivo por el que lo empezó. Al comienzo hay prisa, planeamiento, expectativa, fotografías. Días después, ya no queda espacio para nada de eso. Solo camino, tiempo, dolor y el sonido del propio pensamiento. Y entonces algo sucede. El paso deja de ser esfuerzo y se convierte en ritmo. El cuerpo entiende el camino, la mente se calla. La ruta empieza a hablar. Es en ese momento cuando Santiago empieza a nacer dentro de la persona. Mucho antes de aparecer en el mapa. Y entonces, la ciudad aparece. Santiago no es una ciudad grande. No lo necesita. Calles estrechas, piedra que brilla con la lluvia, ventanas pequeñas, silencio que parece antiguo. Pero hay algo que se siente sin esfuerzo. La ciudad acoge. Toda persona que llega trae algo invisible consigo. Cansancio, historia, espera. Santiago sabe cómo recibir todo eso. Y entonces, finalmente, la plaza se abre. La catedral está ahí. Enorme, pero no imponente. No te mira desde arriba, te recibe. Y algo pasa en el cuerpo. El hombro cae. La respiración cambia. La mochila baja. El peso se suelta. No porque haya terminado, sino porque ha tenido sentido. Algunos se sientan en el suelo, otros lloran sin saber por qué. Otros simplemente guardan silencio, mirando la fachada como quien mira un espejo que no responde, pero entiende. Santiago creció alrededor de una creencia simple, que aquí reposan las reliquias del apóstol Santiago. Por eso vinieron reyes, vinieron campesinos, vinieron ejércitos, vinieron peregrinos. Y hoy viene gente del mundo entero. Pero el motivo cambió. Ya no importa quién está enterrado aquí. Lo que importa es quién has vuelto tú a llegar hasta aquí. Al final te das cuenta de algo simple. España no se entiende con los ojos. Se entiende con el pecho. Porque aquí todo vive con intensidad. La luz, la música, la conversación, el silencio. No hay prisa. No hay disimulo. No hay miedo de sentir demasiado. Llegas creyendo que viniste a ver lugares, pero sin darte cuenta, empiezas a verte a ti mismo. En las calles antiguas que guardan historias que nadie cuenta. En las plazas donde el tiempo se estira sin pedir permiso. En el sabor que queda en la boca y en la memoria al mismo tiempo. En el gesto de un desconocido que parece haber estado esperándote. Y entonces
algo cambia. No de forma grandiosa, no como revelación, sino como quien abre una ventana y se da cuenta de que el aire siempre estuvo ahí, solo faltaba respirar. Y cuando te vas, descubres que una parte de ti se quedó. No en un edificio, no en una fotografía, sino en la forma en que ahora caminas y en la forma en que ahora miras el mundo. España no termina cuando te marchas. Empieza